Hola, buenas tardes. Activen sus cámaras, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Como habíamos quedado el día de ayer, cuando hablemos van a activar sus cámaras, por favor. Y cuando ya estemos dando las clases, no hay problema de que bloqueen, ¿no? Porque al final están viendo la pantalla. Pero cuando hablemos, es preferible dar la cara, ¿ya? Bueno, vamos a continuar hoy. Hoy tengo 55 alumnos. Seguramente irá subiendo. Lamentablemente, resistencia es una materia troncal y tiene bastante número de estudiantes, ¿no? Bueno, nuestro trabajo es ese y vamos a trabajar con harta gente. Un momentito, perdón, un momentito. Bueno, el día de ayer hemos dado inicio a la materia, a los que recién están incorporando. Rápidamente decirles que es una materia muy extensa, pese a que pasamos 3 veces a la semana, igual nos va a faltar tiempo. En JTP Observatorio de Trabajos Prácticos, van a resolver ejercicios con el ingeniero Calla, y por su parte tienen que resolver bastantes ejercicios. Es la única manera de poder conocer y manejar la materia. Si no hacen ejercicio o se contentan con uno o dos, no van a saber. En cambio, si van resolviendo, van a adquirir la destreza para poder resolver. Yo hasta ahora, como les decía, no terminé de resolver. Sigo tantos años de docente y sigo resolviendo problemas. Y no me preocupo porque lo que tenemos que manejar es conceptos. ¿Ya? Bueno, voy a empezar a compartir con ustedes. Un cachito. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Perfecto. Ayer habíamos indicado que cuando analizamos en la estática, va a decir las ecuaciones de la estática, consideramos al cuerpo rígido, y en las resistencias materiales, no solamente, o sea, ya no es suficiente que consideremos rígido al problema, sino tenemos que considerar sus deformaciones porque nos van a ayudar para resolver diversos problemas. O sea que ya nos vemos en la necesidad de considerar dichas deformaciones para poder encarar los problemas. ¿Ya? Hemos definido los estados de un material, prácticamente hemos visto que está en un estado elástico, en un elastoplástico o intermedio y en un estado plástico, dependiendo la magnitud de las cargas. De la misma manera hemos definido solicitaciones, la normal, cuando las cargas actúan en forma paralela al eje longitudinal de la pieza. Si es de tracción, efectivamente se alejan y me produce un alargamiento como deformación, como delta L. Este valor de esta deformación es positivo. Si es de compresión, esa soltación normal se refiere cuando las fuerzas se acercan, lógicamente son paralelas al eje longitudinal de la pieza, y la deformación que producen es este acortamiento, y asignamos un signo negativo. Eso para distinguir lo que es alargamiento y acortamiento. En el corte habíamos indicado que las cargas actúan en forma perpendicular al eje longitudinal de la pieza y da lugar a una deformación angular, que se conoce este ángulo, que se conoce como distorsión, ¿no? Y es la deformación angular por corte directo. Luego hemos hablado de la torsión, cuando al prisma colocamos o aplicamos dos momentos, aquí falta dibujar el otro, momentos que están contenidos en planos perpendiculares al eje longitudinal de la pieza. Esa es una solutación de torsión y efectivamente sufre una deformación de este tipo. Prácticamente un alabeo en sus secciones, se torsiona, ¿no? Y por último la flexión, la solutación de flexión, que a ese prisma de longitud L se aplican momentos que están contenidos en planos paralelos al eje longitudinal de la pieza. En torsión eran planos perpendiculares al eje longitudinal de la pieza, por torsión. Aquí son planos paralelos. Y la deformación que me produce es prácticamente va flexando a la pieza y produce una deformación angular. Esas eran las solicitaciones. Hemos hablado de los principios de la resistencia de materiales, el principio de la rigidez,
que estos principios nos van a servir para resolver problemas. ¿A qué se refiere? Que considera, una vez que aplicamos fuerzas o cargas externas a un cuerpo, como es mostrado en la figura, se consideran a través de este principio las deformaciones principales, va a decir estas deformaciones de las masas, y se desprecian las deformaciones secundarias, la variación angular, que sabemos que por esta deformación hay una pequeña variación angular, pero es tan pequeñita que no afecta al resultado final, por eso la despreciamos. Entonces consideramos al cuerpo relativamente rígido. La superposición de efectos se refiere a un cuerpo cargado de la forma que sea y permite aplicar cada carga en forma independiente, como hemos visto ayer. Se hace su equilibrio, se encuentran sus reacciones, y una vez resuelta la viga cargada con cada carga, valga la redundancia, podemos superponer los efectos o sumarlos. O sea, este estado de cargas más este es este, ¿no? Con este igual, y por lo tanto sus reacciones van a ser la suma de las reacciones parciales. Vayan bloqueando su micrófono para que no nos interrumpa. Entonces, este principio lo hacemos dentro del campo elástico, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay ese comportamiento lineal entre la carga y la deformación, entre la tensión y la deformación, y por tanto podemos hacer esta aplicación de la superposición de efectos. Cuando ya entramos al campo plástico, etcétera, ya es complicado, no se hace esto. Esto, entonces, dentro del campo elástico. El tercer método que recién vamos a ver, o principio de Saint-Venant, en un momento lo voy a presentar. Hemos hablado de lo que es la tensión normal, está dada por la letra griega sigma, es la fuerza normal entre el área o la sección transversal, esta fuerza que es normal a esta sección transversal. Estas son las tensiones, son cargas unitarias, cargas por unidad de superficie, ¿no? Que la suma de todas ellas en esta superficie que estamos produciendo al hacer un corte acá, ¿ya? La sumatoria de estas me dan o se equilibra con esta carga P. O sea, sigma, esa tensión, no es nada más que una fuerza por unidad de área. Además, hemos definido el concepto de deformación unitaria, dado por la letra griega epsilon, y no es nada más que la deformación total del cuerpo entre la longitud inicial, ¿no? Es un valor adimensional. Y finalmente hemos definido la ley de Hooke, que también es válida en el campo elástico, donde la tensión es directamente proporcional a la deformación. Para ello hemos hecho un ensayo de tracción. Este ensayo lo van a hacer ustedes en ensayo de materiales, en la materia de ensayo de materiales. Seguramente van a determinar el módulo de elasticidad de la forma que hemos indicado. Hemos aplicado diversas cargas hasta la rotura, hemos medido sus deformaciones hasta esa rotura. Estas cargas y deformaciones totales las hemos convertido en tensiones y deformaciones unitarias a través de estas ecuaciones. Tensiones con esta ecuación de sigma, la carga sobre el área, y deformaciones unitarias, la deformación total sobre la longitud inicial. Entonces, hemos trabajado con esto, hemos armado esta otra tabla, y esta hemos graficado. Y al graficar hemos graficado tensión versus deformación unitaria. Esto, ¿no? Tensión versus deformación unitaria. Los diferentes puntos hemos colocado, y para el caso del acero tenemos una primera etapa de comportamiento lineal que la mayoría de los materiales tienen, ¿no? Hasta el límite proporcional o de proporcionalidad. Esa es la tensión proporcional. Por encima de ello el comportamiento ya es parabólico, ¿no? Y un poquito más arriba está la fluencia, donde se da estas ondulaciones, donde el material fluye, por eso se conoce como el punto de fluencia. Entonces leemos esa tensión, ese nivel. Esa es la tensión de fluencia. Llega un momento en que ese flujo del material para y otra vez adquiere resistencia, hasta llegar al valor máximo donde obtenemos la tensión máxima, ¿no? Más allá está la rotura física, que rompe una tensión menor, pero la que nos interesa esta es la máxima tensión que ha sido registrada en el ensayo. Aquí, a partir del límite proporcional, tenemos a la izquierda el campo elástico, porque abarca todo esto que tiene un comportamiento lineal, y a partir de aquí hacia la derecha tenemos el campo elástico y plástico, o elastoplástico. Analizando en este campo elástico esta curva, esta primera parte de la curva que es una recta,
Determinamos el ángulo o la tangente al ángulo o la pendiente. ¿Ya? Y esta tangente al ángulo o la pendiente es el módulo de elasticidad longitudinal E o módulo de Young. Y para un punto cualquiera es el cateto opuesto. Si aquí tengo un punto, tengo una tensión y tengo una deformación. Entonces, va a ser tangente, cateto opuesto, la tensión, dividido el cateto adyacente, que es la deformación unitaria. Y es esto, para cualquier punto. Entonces, de esa manera, si yo despejo, sigma va a ser igual E por epsilon, o epsilon por E. Y esta es la famosa ley de Hooke. La ley de Hooke obtenemos de esa curva y nos dice que la tensión es directamente proporcional a la deformación unitaria. El factor de proporcionalidad, que es una constante, porque esa pendiente es constante, es el módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal. Aquí hemos indicado lo mismo, ¿no? Y teniendo la expresión de la ley de Hooke, tensión directamente proporcional a la deformación unitaria, factor de proporcionalidad módulo de Young, ¿ya? Sabemos que el epsilon, la deformación unitaria, es delta L sobre L, como hemos dicho, aquí, ¿ya? Y reemplazamos y tenemos, reemplazamos aquí está delta L sobre L, tenemos que la tensión es E por delta L sobre L. O, de esta expresión puedo despejar el delta L, la deformación total va a ser sigma por L sobre E. Entonces puedo conocer a través de la ley de Hooke la deformación total del cuerpo. Esto está en función de la tensión. Y puedo conocer en función de la carga. La tensión normal ya sabemos que es la fuerza normal sobre el área. Eso multiplica por L y divide entre E. Y esta es la deformación total del cuerpo en función de una fuerza externa normal N. Es N por L sobre AE o EA. Bueno, hasta ahí hemos visto el día de ayer. Creo que no hay preguntas. O si hay alguna duda, me pueden preguntar. Seguimos. Bueno, ya hemos visto la curva tensión-deformación. Y vamos a empezar a clasificar a los materiales en base a esta curva, sigma versus deformación unitaria. Entonces va a depender cómo es la curva, como está más parada, más echada. Y es ahí donde podemos ver el primer grupo, que es de los materiales frágiles o quebradizos, donde son aquellos que dan lugar a curvas, esta curva, con valores altos de tensión. Si tomo un punto, tengo una tensión alta, para valores pequeños de deformación, ¿no? Unitaria. Si se dan cuenta, la curva tiene una parte recta, no presenta la afluencia vista, es ondulación. Y como ejemplo podemos citar lo que es una roca, el granito, una roca de granito, por ejemplo, el vidrio, el hormigón, etc. Todo lo que es rocas tiene este componente. Tensiones altas, deformaciones unitarias pequeñas, por lo tanto es una curva parada. Un segundo tipo de material se conoce a los materiales dúctiles. Como su nombre indica, estos materiales, estos cuerpos pertenecen al grupo de materiales elásticos, son elásticos, tienen su fluencia, presentan su fluencia pronunciada, o es vista, ¿no? Y podemos decir que soportan grandes deformaciones plásticas antes de su falla. Podemos citar entre estos al acero dulce, todos los tipos de acero y metales, las diferentes fundiciones, lógicamente los metales y las diferentes aleaciones. Entonces acá tiene un comportamiento más echado que el anterior, ¿ya? Hay la afluencia vista y nuevamente tiene ese comportamiento parabólico hasta ese valor máximo, ¿ya? Entonces la característica es que tiene una afluencia pronunciada o vista. Y se producen deformaciones plásticas. Aquí se está produciendo, por ejemplo, a tensión constante se está produciendo toda esta deformación, ¿ya? Lógicamente antes de fallar
se produce esta fluencia o fluye el material, se dan esas deformaciones, recupera resistencia hasta llegar al máximo. Entonces, es una curva intermedia, más echada que la anterior y presenta fluencia vista. Y por último, el tercer grupo, que es de los materiales plásticos, ¿ya? Donde la curva es echada, tiene poca pendiente. Vale decir que para un punto cualquiera, para bajos valores de tensión, este punto tiene una tensión baja, da lugar a valores altos de deformación. Si nos vamos más seguido, todavía va a ser más la deformación y la tensión va a ser pequeña. Entre estos se encuentra, por ejemplo, el material del plomo, las arcillas, el asfalto, etcétera, etcétera. Nos da una curva mucho más echada. Entonces, son tres grupos grandes en los que se los agrupa y va a depender si son frágiles o si, por ejemplo, al fallar se quiebran. El vidrio, si ustedes se dan cuenta, es recontra duro, pero es frágil, ¿no? Por eso son frágiles o quebraditos. Entonces aquí entran todas las rocas, aquí entran todos los metales, aceros, aleaciones, y aquí los otros materiales, desde la arcilla, el asfalto, etcétera, etcétera. Bueno, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Para lo siguiente, antes de entrar al comportamiento, a esto, a que tienen comportamiento exponencial, una ley exponencial. Esta curva, tensión de formación de los diferentes materiales, obtiene esta curvatura para n. Bueno, ¿qué es esta ley exponencial? Que la tensión elevada al exponente n es directamente proporcional a la deformación unitaria. Si nosotros vamos esas curvas, vamos escribiendo su ley de variación, ¿ya? Vemos que es una ley exponencial, donde la tensión está elevada a n, y efectivamente es directamente proporcional a la deformación unitaria. Sigma elevada a n es directamente proporcional a la deformación unitaria, y el factor de proporcionalidad es el módulo de elasticidad, o módulo de Young, que es la pendiente de la línea recta. Cuando n es mayor a 1, tengo este tipo de curvatura, es una convexa. Cuando n es menor que 1, tengo esta otra curvatura, que es una cóncava. Y si n es igual a 1, tengo esta recta. Ahora, aquí a continuación tenemos los valores de n para los diferentes materiales, desde el hormigón 1.15, la piedra de granito 1.13, metal, el cobre 1.09, el latón 1.08. Las fundiciones que están sometidas a tracción tienen un comportamiento de 1.08, su exponente. Las que están sometidas a compresión 1.07. El bronce tiene 1.03. Y por ejemplo, al otro extremo, el cuero, el material de cuero, que es un material orgánico, tiene un N07. ¿Cuál es la característica? Todos se acercan a 1. Prácticamente se acercan a 1. Y es por eso que en el análisis no consideramos el valor de n, consideramos como si n fuera 1, vale decir, como si tuviera un comportamiento lineal dado por la ley de Hooke, porque el valor de n se acerca a ese coeficiente o ese exponente valor de 1. Es por eso que ya nos vamos a olvidar del comportamiento exponencial de cualquier material, si es que generalizaríamos la curva, y vamos a trabajar directamente con n igual a 1, vale decir que la tensión es directamente proporcional a la deformación, donde el factor de proporcionalidad es el módulo de Young. O sea, con la ley de Hooke vamos a trabajar para ese sólido elástico, ese cuerpo que está en el campo elástico, donde se va a cumplir la ley de Hooke para n igual a 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen la palabra? ¿Qué dicen, jóvenes, señoritas? ¿Tienen dudas? ¿Está todo claro? Inge, Sí, buenas tardes, Inge. No tengo cámara, Inge, va a disculpar, estoy en una un poquito computadora más sin fuerte puede cámara. hablarme. Inge, sí, mi concepto es la siguiente. Sobre el cuero, que es 0.7 igual, vamos a atender a 1. Sí, sí.
El análisis, claro, yo sé que hay un error. Es que si cada material va a tener su propia teoría, no podríamos estudiar los extremos materiales. Cada material uno a uno tendríamos que estudiarlo. Entonces, si estamos generalizando, pero no estamos haciendo error, se está acercando a ese sólido elástico perfecto. No hay materiales elásticos perfectos, pero se acercan. Entonces la teoría la plantean, se plantea de esa manera. Ya sea cuero, ya sea metal, ya sea roca, ya sea el material que sea. Como estamos viendo, el cociente N se acerca, no digo que es igual a 1. Por lo tanto, nuestra teoría es única. Y van a ver que esta teoría solamente considera la ley de Hooke, nos considera todo el semestre. Si hubiéramos hecho teorías para cada material, ucha, nuestros años de vida no nos alcanzaría, ¿no? Ni seríamos ingenieros civiles. Bueno, hay que entender entonces la filosofía. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Fuerte, bueno, hábleme, ya por estamos favor. trabajando. ¿Perdón? ¿Alguna otra persona o que quiera hablar? Puede hablar fuerte y si no están hablando, pues tienen que bloquear su micrófono. Bueno, vamos a seguir. Quiero volver al tercer principio de las resistencias materiales. Ahora vamos a poder entender. El de Saint-Venant. Que ayer lo cité, pero no lo expliqué. Porque efectivamente todavía nos faltaban algunos conceptos. ¿Qué me dice Saint-Venant? Que las tensiones en un cuerpo no dependen de la forma del cuerpo. Aquí estamos viendo que tiene una forma de sección variable, ¿no? Un primer espesor o una primera área aquí, y aquí baja otro espesor, ¿no? Las cargas aplicadas son P y P. Bueno, aquí son de tracción, esta flecha está mal, aquí jalan, igual que esta. Bueno, las tensiones en un cuerpo no dependen de la forma en que actúan las cargas. Sean estas cargas estáticas o dinámicas, se está generalizando cualquier tipo de cargas. No depende del tipo de carga, sino de la resultante. Y vamos a ver por qué. Tengo este cuerpo de inercia variable. Esta parte es la transición de inercia, el cambio de sección, de T1 a T2. Está traccionado por una fuerza externa P y P. Aquí la flecha es contraria, tracción. Genera tensiones. Y las tensiones son uniformes, como este diagrama, aquí estoy mostrando esto es sigma. Aquí me ha cambiado la nomenclatura, esto es sigma 1 y esto es sigma 2. Este sigma 1, que son estas tensiones que son uniformes, se presentan cuando están a una distancia por lo menos mayor al espesor del cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí tengo una carga puntual que está actuando en este punto, como su nombre indica. Y me genera este diagrama de tensiones que no es uniforme, donde la tensión es máxima aquí y va disminuyendo conforme nos acercamos al extremo. Tiene una forma parabólica donde su valor máximo es en el punto alto. Entonces, este análisis es muy puntual. Son diferentes las tensiones en esta misma sección, en los diferentes puntos de esta sección. Pero cuando ya pasamos el espesor, este diagrama de tensión se vuelve uniforme. ¿Ya? Lo mismo acá. Esta fuerza me está dando lugar, claro. La escala, esta otra, me da lugar a esta variación parabólica. No son tensiones uniformes. ¿Por qué? Porque está actuando en este punto solamente. Pero cuando pasamos una distancia mayor al espesor, en este caso T sub 2, ya la tensión sigma 2, esto es sigma, es uniforme. Entonces es uniforme hasta que de nuevo se acerca a un cambio de sección, donde nuevamente las tensiones van variando. En este caso crece la sección, la variación es de este tipo. O en este otro caso, la sección decrece, yendo de izquierda a derecha, y la variación es de este tipo. O sea, de uniforme empieza a tener ya a variar de esta manera hasta volverse totalmente nada uniforme, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado
¿Dónde estamos calculando las tensiones? ¿Dónde estamos haciendo cumplir? Ahora, para nosotros las tensiones que vamos a trabajar son esta y esta, que son uniformes. Pero en estos puntos donde actúan las cargas, aquí y aquí, ¿ya? O donde hay cambio de sección, tenemos que tener cuidado. Hay que reforzar, hay que hacer un análisis particular, que no lo vamos a ver en la materia, pero van a ver ustedes en los libros de resistencia, el análisis particular que hacen cuando una carga puntual actúa en una sección y produce este diagrama que es totalmente, que no es uniforme, ¿no? Entonces eso tiene que tener como concepto, no es cosa de aplicar así nomás. Esto, por ejemplo, está representado acá. Bueno, esto es algo similar. Se va viendo la variación de las tensiones, la uniforme, pero bueno, acá si la carga viniera por... Bueno, aquí se está mostrando la carga uniforme, empieza con carga uniforme aquí más grande porque la sección es menor, porque está en el denominador. La tensión es fuerza sobre área, la sección está en el denominador, las tensiones son grandes. Aquí las tensiones sigma 1 son más pequeñas, porque la carga es la misma, pero el área es mayor. Y al estar en el denominador, la tensión es menor, ¿no? Pero conforme nos acercamos a esta variación de sección, fíjense cómo de uniforme va poco a poco variando. Igual aquí. De aquí va poco a poco variando y ya no es uniforme. Entonces, al inicio, o donde aplicamos las cargas, o donde hay cambio de sección, debemos tener cuidado al considerar los diagramas, por tanto las tensiones. Es el ejemplo que hago de una viga de hormigón pretensado. Las vigas para puentes, las vigas que construimos en los diferentes puentes, son de este tipo, donde internamente atraviesan cables. ¿Para qué? Para incrementar su capacidad de resistencia. Aquí generamos momentos negativos que contrarrestan a los positivos que se dan en el tramo. Si ustedes se dan cuenta, en los apoyos, aquí y aquí, la sección es esta y esta. Es ancha. ¿Por qué? Porque hay concentración de tensiones, como esta. Aquí y aquí. En los apoyos. ¿Ya? Entonces se da una sección alta porque las tensiones son grandes y necesita una sección grande. ¿Ya? Conforme vamos alejándonos hacia el tramo, lógicamente ya es uniforme acá, la sección cambia de aquí a esto, a esta I, se disminuye acá y se vuelve una I. ¿Ya? Se achica estito, viene esto, se vuelve una I. La sección es menor. ¿Por qué? Porque aquí las tensiones en todos los puntos son uniformes, entonces no necesitamos secciones tan grandes o tan reforzadas. Entonces, esa es la figura. Bueno, la mejor representación. Entonces, cuando hacemos una viga pretensada, nosotros, donde aquí aplicamos, en todo este sector, donde aplicamos estas cargas puntuales, están reforzadas de esta manera, son gruesas al inicio de la viga, y es para aguantar esas cargas puntuales, esas tensiones que no son uniformes. Lo mismo acá. En cambio, ya a medio tramo, no, pues ya las tensiones son uniformes, están perfectamente distribuidas y la sección de hormigón que se precisa es menor. Entonces, construye una viga de sección variable con estas secciones. Bueno, por tanto, las tensiones en un cuerpo no dependen de la forma en que actúan las cargas. Aquí puede haber una carga puntual, P, o podría tener una carga distribuida. Sean estas cargas estáticas o dinámicas, sino de su resultante. O sea, la tensión es fuerza sobre área. ¿Qué es esa fuerza? La resultante. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estoy? Estoy más abajo. Aquí está. Esta fuerza aquí es la resultante. Bueno, aquí la resultante va a ser P. Y si hubiera carga distribuida va a ser ese P por el área, si es una carga distribuida por unidad de superficie. O si es una carga distribuida por unidad de longitud, va a ser P por L. Es la resultante dividida el área. Entonces, Seimenan dice eso, no depende de la forma en que actúan las cargas, ni cómo son,
sino de la resultante. Y son constantes a distancias mayores al espesor. Y son concentradas o variables a distancias menores al espesor. Bueno, ¿en qué afecta esto? Bueno, hemos visto tensiones, por ejemplo acá. Cuando vean ustedes el ensayo de tracción de las barras de acero para ver su módulo de elasticidad, van a aplicar las mordazas, van a empezar a estirar, pero la longitud van a ser en el tercio central, o sea, no desde aquí hasta aquí, que efectivamente está actuando la carga, no se considera toda esta longitud, sino en la parte central hay una longitud dada por norma, que es 10 veces el diámetro. Este diámetro, bueno, aproximadamente, ¿no? Este diámetro, por ejemplo, es 1,6 o puede ser 2 milímetros. Su longitud va a ser 10 veces aproximadamente 16 milímetros, o si fuera 2, 20 milímetros, que es, bueno, aquí está bien, es 2 centímetros. A ver, claro, 10 tiene que ser 20 centímetros. Es 10 veces el diámetro, según la norma. Ustedes van a ver también eso. Entonces, se aplica en esta parte donde las tensiones son uniformes. Entonces, damos lectura a esas tensiones uniformes y determinamos la tensión en la barra al hacer esto y al dibujar aquí esta carga, ese diagrama. ¿Qué pasa si yo considero toda la longitud? Pasa esto. Si considero toda la longitud, digamos de esta parte, aquí el diagrama, según este ejemplo, es uniforme, aquí todavía, pero en todo esto ya no, por el cambio de sección. O si quieren aquí el diagrama es uniforme, pero en esta parte menor al espesor, las tensiones ya no son uniformes. Entonces no puedo yo leer esas tensiones, no puedo decir está tal tensión uniforme o promedio, no puedo. Esta es la tensión máxima. Entonces esto tiene que tener otro tratamiento. Y bueno, ahí hay una anécdota que les voy a contar de este ensayo. Se estaba construyendo el edificio, el multicentro, que está en la Plaza Bolivia, frente a lo que era el Sheraton, frente a la Facultad Técnica. Hay unos 2 bloques que son medio cúpulas, ¿ya? Medio bóvedas, mejor dicho, ¿ya? Tienen su curvatura en la parte superior, son de cerámica vista. Esto lo estaban construyendo en el año 90. Yo ya era docente y efectivamente manejaba toda la parte de materiales. Y apareció una fábrica de laminación de acero en Oruro, Laminor. Y empezó a vender su acero. Pero solo laminaban. Y la materia prima, la palanquilla, la traían del Paraguay. Y bueno, ¿el Paraguay de dónde tenía? O tiene. Obtienen el hierro del Mutum, nos compran, lo funden y nos lo vendían. Y vendían o producían para su región. Entonces, el propietario era, bueno, licenciado Mendoza, que era dueño de Bascal, creo, sí. Y bueno, ha sido dueño de varias fábricas. Ha sido presidente del Tigre también. Bueno, Rafael Mendoza, lleva su nombre, ¿no? Del Estado. Él fue el que invirtió. Y en sus negociaciones que hizo en el Paraguay, quiso hacer bajar el precio. Y le vendieron más barato palanquilla, o sea, materia prima, barras fundidas, donde la calidad no está garantizada. Bueno, la trajo, laminó, de esas palanquillas producen las barras de acero, laminan las barras de acero en Oruro, mandan a hacer los ensayos a la UTO, a la Universidad Técnica de Oruro, a la Facultad de Ingeniería, y según ellos los resultados estaban bien. Entonces ellos
se llamaba Petricevich, o se llama Petricevich la empresa, van construyendo, utilizando ese acero, las fundaciones. Unas vigas era una fundación Radier con vigas de unos 2 metros de altura. Tenía 10 filas de barras de 25 milímetros. Era una armadura increíble. Pero lamentablemente esa armadura estaba mal ensayada y no cumplía. Entonces, ¿qué pasó? Cuando dieron la afluencia, este valor, esta tensión, esto es lo que damos en el acero, ¿dónde se da esta ondulación? Ellos obtuvieron su valor considerando la longitud total de la barra. Y al considerar la longitud total de la barra, estaban considerando estas tensiones concentradas. Bueno, toda esta variación de tensiones y estas tensiones concentradas, ¿no? Porque la mordaza agarraba aquí, traccionaba con valor P, lo mismo acá. Hay al principio concentración de tensiones. Entonces, por eso, los libros, si ustedes van a ver, recomiendan leer solamente en esta parte, en el tercio central, y no en toda la longitud. Entonces ellos no tenían bien su laboratorio, trabajaban con toda la longitud y les daba una afluencia supuestamente alta, porque trabajan con tensiones altas. Bueno, ¿qué pasa? Petricevich dice, a ver, me vino la duda que sea la UNSA la que nos certifique. Mandan a la UNSA, a nuestro laboratorio, hacen el ensayo de tracción, como debe ser, con la longitud que les digo, y se obtiene una afluencia más baja. Pues, Petricevich no sabe qué hacer, y ahora, ¿a quién hago caso? ¿A la UTO o a la UNSA? Y a mí me contratan. Yo solamente daba la jefatura de trabajos prácticos de redes. He ido a muestrear ahí al edificio, sus vallas, en muestras paralelas. He llevado a ensayar a Oruro, he traído aquí a la UNSA a ensayar. Y ahí me di cuenta cómo estaban haciendo el ensayo a la UNSA. Consideraban la longitud total, por lo tanto esa tensión estaba mal. Pero fíjense cómo por un problema de concepto pueden cometer errores garrafales en un edificio. Ante eso lanzaron el grito al cielo los de Petricevich y bueno, al enterarse que la afluencia era baja, su acero era de menor resistencia a la que precisaban. Entonces igual pidieron una solución. Yo les dije hay que reforzar, hay que calcular el acero con la nueva afluencia. Dudaron todavía, yo todavía era joven, o sea, el 90, le estoy hablando hace 30 años. Era jovencito. Dudaban porque era jovencito. Consultaron a uno de mis docentes, que era el ingeniero de puentes, don Hugo Belmonte, que ha fallecido hace poco. Y él ratificó de que esa era la manera de reforzar. O sea, con la nueva afluencia o la afluencia mala, la afluencia real que tenía ese acero, que era más bajo de lo que habían calculado, había que reforzar. Y para reforzar había que calcular. Bueno, se aumentaba a cero y dijeron, ¿quién va a pagar? Los que se han equivocado, pues la minor tuvo que pagar, han aumentado y ahí está el edificio. Entonces fíjense, por no conocer bien un material, por no conocer bien un ensayo, cómo se entra en problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Tiene la palabra? ¿O no les llama la atención? Fíjense un material, el acero, su ensayo, cómo se los realiza, cómo son las tensiones, cuál la distribución de las mismas en el cuerpo, dónde son las mordazas, de qué parte a qué parte debo medir, porque si no mido voy a tener problemas. ¿Y cómo estamos demostrando? En los diagramas que estamos viendo, que son variables, en espesores menores, en distancias menores al espesor. Entonces es importante tener el concepto. Cuando vayan ustedes a supervisar, les van a traer material de cualquier tipo, aceros, ahora llegan pues turcos, chinos, fundidos en el alto, todo. Y la gente dice, fierro es fierro. No es así, hay harta diferencia. Desde el acero dulce, que tiene una afluencia de 2800,
hasta el acero de pretensado, que tiene una afluencia de 1560 kilos centímetros cuadrados. Fíjense, de 2.800 casi 3.000 a, perdón, hasta 15.650 creo que es. De 2.800 a 15.000. Harta diferencia. Y ustedes lo ven, parece claro, es otro colorcito, uno más oscuro, el otro más brillosito. Pero son aceros, todo acero es diferente. Y tenemos que saber cómo reconocer. ¿Cómo? Laboratorio. No somos magos para adivinar. Laboratorio y manejar conceptos. ¿Una pregunta? ¿Qué pasa pues este curso? Caramba, che, bien callado. No dicen nada. No dije ninguna pregunta. Ya. Pero no se están motivando, ¿eh? Bueno. Ahora, ya hemos explicado el tercer principio de las resistencias materiales. Eso me permite resolver los problemas. Ojo, la rigidez relativa, la superposición de efectos y el principio de Saint-Venant son principios que tengo que considerar en el momento de resolver los problemas. Ahora, algo más que como civiles les voy a informar y que efectivamente nos permite no solamente tomar decisiones, sino nos muestra la gran variabilidad que puede haber, no solamente las bases de acero, sino las decisiones que tomemos. Y si no estamos informados, si no aprendemos bien, vamos a meter la pata. Es el comportamiento elastoplástico del acero. ¿A qué se refiere? El comportamiento aquí. Ya hemos dicho que el campo elástico es este, donde la curva hasta aquí es lineal, donde termina la proporcionalidad, es el límite proporcional o el límite elástico, y esta parte es lo que estamos fundamentando la ley de Hooke. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos aquí, en el campo elastoplástico? Vamos a ver. Empezamos, no sé si tengo otra figura, no. A ver, un momentito, espérenme, creo que tengo un cuaderno paralelo, un momentito, voy a dejar de compartir. Un momentito, voy a cargar otro documento. Un momentito, ya va a cargar, y es para mostrarles este comportamiento. A ver si ¿dónde estoy? A ver, comportamiento elastoplástico. No, estoy equivocado, está en ese lugar. Voy a seguir compartiendo. Voy a seguir con el mismo texto. Ya. Bueno, ¿qué pasa? Voy a obtener esta curva. Empiezo a cargar. Lo que hemos visto, carga 1, carga 2, por tanto tensión 1, tensión 2, deformación. Y va subiendo en forma lineal. Y por ejemplo empiezo con esta tensión sigma 1, que va a ser la carga P1 sobre el área A, dada esta tensión, y me va a producir una deformación unitaria epsilon 1. Bueno, he cargado hasta aquí, descargo, quito la carga y vuelve al origen. Lógico, pues estoy en el campo elástico, no ha pasado nada. Y mientras cargue, esté en todos estos puntos que están antes del límite proporcional, efectivamente voy a estar en esa situación.
¿Qué pasa ahora? Bueno, he cargado hasta cima 1, he descargado la base. Has recuperado todo. Vuelvo a cargar hasta paso la tensión proporcional, paso la afluencia hasta esta tensión 2. Y mido la deformación o obtengo la deformación epsilon 2. Esto es lo que has recorrido. Ahora, todavía no he llegado a la rotura, o sea, esta barra sigue entera, no se ha roto. Aquí se va a romper, si sigo cargando se va a romper. Descargo, pero al descargar ya no vuelve, pues ya no recupera la afluencia, vuelve casi directamente así. Bien aquí. Ha habido el origen se ha trasladado aquí. ¿Cuál es la deformación sigma 2? Epsilon 2 es esto. Todo esto. De aquí a aquí. Epsilon 2 es todo esto. Pero ese epsilon 2 se divide en una parte epsilon 2 elástico, que es esto. De aquí a aquí. Es un epsilon 2, bueno, aquí no está, bueno, en principio es epsilon 2 elástico, de aquí a aquí. Más este otro que es plástico, porque esto, perdón, estoy mal. Al descargar ha venido este origen. ¿Qué se ha recuperado? Esta parte. ¿Y qué se ha quedado deformado? Esta parte. Esto se ha quedado deformado, lo que se ha trasladado de origen. Esta es la deformación plástica que ha sufrido la tensión 2 y la deformación 2. Este es epsilon 2 plástico. Y el epsilon 2 elástico es esto, de aquí a aquí. La suma de los dos epsilon 2 elástico más epsilon 2 plástico es el epsilon 2 total, esto. Entonces en el campo elastoplástico ya hay deformaciones elásticas y deformaciones plásticas. Y la barra no vuelve a su posición original, queda deformada. Y eso se conoce como una deformación en frío, porque no está calentada la base, estamos estirando en frío. ¿Ya? Aquí estamos indicando, si aplicamos una tensión sigma 1, se produce una deformación unitaria epsilon 1. Retirando la carga, el cuerpo retorna a su posición original, campo elástico. Lo de 2. Aplicando una tensión 2 mayor a la tensión sigma 1, se produce una deformación unitaria epsilon 2. Esto. Epsilon 2 es todo esto. ¿Ya? Que sobrepasa o se sobrepasa la tensión de fluencia. Aquí está viendo redactado mal. La tensión de fluencia. La cima de fluencia. Retirando la carga, el cuerpo retorna parcialmente. O sea, retorna hasta aquí. Y queda deformado, como hemos dicho, la parte elástica. Estamos en el campo elastoplástico. Y bueno, entonces, ese es el comportamiento elastoplástico. ¿Qué hacemos o qué se hace, por ejemplo, en la fabricación de los clavos? Ustedes van a ir, pueden visitar en Oruro, he visto harto, creo que en Cochabamba también. Aquí no tenemos una fábrica que me produzca clavos, malla de gallinero, alambre de amarre, mallas, ¿cómo se llaman? Olímpicas, gaviones, virutilla, etc. En Oruro hay varias. Antes íbamos a visitar. Y aplican esto. ¿Cómo? Quieren hacer clavos, por ejemplo, de 3 milímetros de diámetro. Para hacer clavos de 3 milímetros de diámetro, ellos usan una barra de 5 milímetros de diámetro, o sea, mayor diámetro. Y se trefila, o sea, se estira. El trefilamiento es un estirado en frío. Tienen máquinas con las que estiran esa barra de 5 milímetros y al estirarla, bueno, pasan la afluencia, producen las deformaciones y llegan a una tensión por encima de la afluencia, como esta tensión 2. Y es ahí donde se deforma esta parte
se adelgaza el alambre de 5 milímetros a 3 milímetros, pero la tensión ahora ha subido hasta aquí. Entonces al descargar hemos venido aquí, como hemos dicho, este origen, y esa base que todavía no se ha roto, ahora la vuelvo a cargar y va, como aquí tiene comportamiento lineal, va a seguir todo esto nuevamente hasta este punto. Linealmente va a venir hasta la tensión 2, que ha sido la última que ha sido sometida. Y pasando la tensión 2, ya empieza a tener un comportamiento parabólico. O sea, hemos modificado la afluencia. La afluencia que antes era esta, en la base original, ahora ha subido una afluencia que es esta, la tensión 2. Está en función a la carga última que ha aplicado. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un comportamiento lineal. Y a partir de aquí hacia arriba, ya tiene un comportamiento parabólico. Y si esta tensión 2 fuera hasta aquí, igual, de aquí tendría un comportamiento lineal hasta ahí, y a partir de ahí, lógicamente, parabólico. La desventaja es que nos estamos acercando a la rotura, es muy peligroso. En cambio, en el acero corriente, esta afluencia está a un 40% de la zona. Perdón, sí, esta es 40, a un 60% de la rotura. En cambio, con el estirado en frío, voy a subir la afluencia cada vez y la diferencia va a ser menor. Ya estoy cerca de la rotura, es muy peligroso. Entonces, eso no reconocemos. No sabemos cuándo han estirado y cuándo no, jóvenes. Compramos la barra, me dan barra acero A y utilizo y no sé qué propiedades tiene. Entonces, cuando no conozco, inclusive cuando conozco tengo que verificar, mando al laboratorio. Si fuera una barra laminada en caliente, la original va a tener esta afluencia o se va a poder leer tranquilamente la afluencia. Si va a ser una barra estirada en frío, va a tener una afluencia alta, pero una curva sin influencia vista. Ahí nos vamos a dar cuenta que es una barra estirada en frío. Y esas barras estiradas en frío no puedo utilizar, no puedo recomendar que se utilice como en una estructura principal que comprometa la seguridad de un edificio. Por ejemplo, que sea parte de las barras de una columna, ¿no? Pues si falla el acero en la columna, va a fallar todo el edificio. Pero sí podemos usar elementos secundarios, en las mallas electrosoldadas de las losas, que en la parte de compresión, en una losa alivianada, por ejemplo, pudiera poner una malla electrosoldada en la parte superior, donde no, si fallara, es local la falla, no me afecta a la seguridad del edificio. En conclusión, siempre tenemos que usar barras laminadas en caliente, porque conocemos su influencia. Y las estiradas en frío, Janiwa, solamente cuando estemos utilizando en estructuras secundarias donde no afecte a la seguridad. Ese es el comportamiento elastoplástico del acero. Tiene la palabra. Nadie va a hablar. ¿Qué ha pasado? A ver, Verónica Huiracocha, ¿qué dice? Santiago, ingeniero. Yo tengo una consulta. Fuerte, fuerte. La parábola que se grafica ahí, ¿no es cierto? ¿Perdón? La parábola. ¿No Ya. es cierto que tiene un comportamiento lineal y después una parábola? ¿Esa parábola puede ser cualquier tipo o simplemente Sí. va a ser hacia arriba como la montañita? Bueno, se puede determinar, matemáticamente podemos nosotros determinar qué grado tiene, ¿no? Desde segundo grado hasta quinto, sexto grado. Vamos graficando, hacemos ¿cómo es? Procedimiento de ajuste de curvas y ahí vemos, generamos la ecuación y ahí vemos qué ecuación rige. Entonces ahí me doy cuenta qué tipo de parábola es. Eso puede variar. O sea, no, acá, a ver, en resistencia es una materia que empezamos a ver desde un punto de vista más práctico. ¿Qué quiere decir más práctico? Más práctico no quiere decir que, no, la teoría no sirve, hay que ver la parte práctica, así los ingenieros hablaban antes. Teoría es una cosa, pues, la práctica es otra, la experiencia, efectivamente. Pero, ustedes van a ver en los problemas que hagamos, las soluciones que tenemos que ir dando
tienen que ser prácticas, aplicativas. ¿No? Las dimensiones que asuma tienen que ser reales. Entonces acá, por ejemplo, mi curva puede ser de segundo, tercer, cuarto grado, dependiendo cómo esté aplicando la carga. Pero el comportamiento va a ser similar. El comportamiento aquí es que cuando ya es parabólico, ya hay un comportamiento elastoplástico. Si es lineal, el comportamiento es elástico. No me interesa si la parábola es de segundo, tercer, cuarto grado. Basta que tenga un comportamiento parabólico, ya estoy en el campo elastoplástico. Entonces yo ya paro las orejas. Ya no aplico la ley de Hooke. Ya tengo que tener cuidado y tendré que estudiar un poquito más. Esa es la figura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dice Ángel Cristóbal Guacara? No, todo claro, ingeniero. Ya. A ver. Voy a entrar a ver. Uy, ya estamos 62. A ver, el último. Bueno, a ver quién está. Yasminka Laura Torre. ¿Dónde está Yasminka? Ah. ¿Qué dice, señorita? ¿Entendido? ¿No entendido? ¿Qué duda tiene? Sí, ingeniero, todo se ha comprendido. Ya. Van a ir a leer, pero por favor. Ayer no tenía tiempo, ya voy a mandarles la bibliografía. Ustedes también busquen. La bibliografía quedó ayer. Bueno, seguimos. Interesante la materia, pero cada día es concepto nuevo, ya van a ver, por eso no tienen que perderse. Y si algunos quieren llevar en curso de temporada como han hecho, están perdidos. Porque ni en curso normal, pasan 3 veces a la semana, podemos agarrar bien el concepto. En un curso de temporada, chao. Ingeniero Chapi va a sufrir toda la vida. Bueno. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Seguimos. Esto ya hemos visto. Bueno. Finalmente todo esto se resume para llegar a definir lo que es una tensión admisible. ¿Qué es una tensión admisible? Como su nombre indica, es aquel valor de tensión máximo al cual puede trabajar un cuerpo. Es la tensión máxima a la que voy a hacer trabajar. Es el valor de la tensión admisible. ¿Ya? Si vemos en el dibujo, aquí está la curva, aquí está la tensión proporcional, esto es lineal, la afluencia, la parábola, la tensión máxima. La tensión admisible está acá. La tensión admisible no es nada más que la tensión proporcional o la tensión de fluencia, porque están casi cerca, a veces se confunden en algún material, viene a ser lo mismo. Dividido entre un cociente de seguridad. Ya ves, la tensión proporcional entre un cociente de seguridad. Al aplicar este cociente de seguridad, bajamos aquí o más aquí, depende del material. Mientras más homogéneo va a ser el material, el cociente de seguridad va a ser menor. Mientras más heterogéneo va a ser, el caso de la pregunta de la señorita, el corcho, ¿cómo voy a considerar? O el cuero, mejor dicho. Es pues heterogéneo, es orgánico. Su cociente de seguridad va a tener que ser alto. Entonces, ese valor de N, los ingenieros, las comisiones de investigación manejan diferentes criterios para definir este cociente de seguridad N. Y aquí están. El primer criterio, por defectos propios de los materiales. ¿Qué significa esto? Materiales con mayor o menor grado de homogeneidad. Y ahí es donde daba el ejemplo. El acero, por ejemplo, es más homogéneo porque responde a una, diríamos, a una dosificación, a la fórmula química, a una dosificación constante. Y es uniforme. Serán diferentes los aceros, pero voy variando las mismas cantidades, me va a salir similar, pues. Entonces, esos van a tener cociente de seguridad menor, porque son más garantizados, más uniformes.
En cambio el hormigón depende pues, pucha, de dónde traigo mi grava, mi arena, qué rocas han intervenido. La madera lo mismo, depende de la especie. A esas, por su mayor heterogeneidad, sus coeficientes de seguridad son más altos. Ese análisis lo hacen las comisiones. Comisiones que están conformadas por los ingenieros de mayor experiencia. En nuestro país no tenemos todavía ni una comisión. No hacemos normas. Apenas estamos copiando. Ustedes van a trabajar ahora en ensayo de materiales. Para hacer su tesis van a tener que basarse en normas americanas. Y bueno, vamos trabajando con normas extranjeras. Porque la investigación aquí es mínima. Entonces, no tenemos normas que vayan rigiendo el manejo de los materiales. Segundo criterio, los defectos inherentes a hipótesis y métodos de cálculo. Es otro problema. Antes se usaban los métodos de cálculo, no habían calculadoras. Antes de que yo entre a la universidad, los ingenieros calculaban con regla de cálculo. Por suerte, cuando yo he entrado ya aparecieron las calculadoras, todavía no había computadora, con calculadora empezó. Y después ya las computadoras, ¿no? Entonces, los métodos de cálculo van mejorando y por tanto las hipótesis también, porque se vuelven métodos más exactos. Deberían bajar los coeficientes de seguridad. ¿Ya? Pero sin embargo, los edificios de antes, calculados con regla de cálculo, ahí están, en la avenida 16 de Julio. El Alameda, el Petrolero, la Avenida, el de la Facultad, el de la Lotería, y así, una serie de edificios. Tranquilos, así calculados con regla de cálculo. Y ahora los últimos edificios están calculando, ¿no han visto en Santa Cruz hace unos 6, 7 años? Se ha venido abajo un edificio. Aquí también, en la Federico Suazo, ese edificio grande que hay, ¿cómo se llama? Ha tenido problemas hace unos 4, 5 años. Ha tenido que reforzar. ¿Qué está fallando? Si supuestamente están mejorando los métodos de cálculo, vienen los siguientes factores. El 3, los errores numéricos o de otro género que se deslizan en el cálculo. Ahí viene la mano humana. Hay lindos métodos de cálculo. Ahora, calculadores, computadores de primera, métodos exactos. Pero, si va a venir un ingeniero chapi que no tiene concepto, fácilmente va a meter valores, lo que sea. Lógicamente, aunque tenga la mejor computadora, va a tener un mal cálculo. En cambio, si es un ingeniero bien formado, los errores van a disminuir. Va a ser más cuidadoso. Y por lo tanto, su cálculo va a ser mejor. O el cuarto criterio. Por esa, antes los ingenieros calculistas eran pues los que solo se dedicaban al cálculo. ¿Y quién era ese ingeniero calculista? El que dominaba pues todas las teorías de cálculo, los conceptos, desde que estamos enseñando en resistencia, que verán han visto en isostática, en hiperestáticas, en estructuras especiales, etc. Los que le agarren bien, eso van a ser calculistas. Pero ahora con los paquetes, cualquiera se cree calculista, hasta los arquitectos. Agarran un paquete y ya meten datos, la máquina aguanta todo, ¿no? Le meto el dato que quiera, me saca el resultado que quiera. Ahora cualquiera es calculista. Y como venden a personas que no saben, creen que está bien. Y ahí vienen los problemas. Ahora sí, cada vez vamos a ver problemas estructurales, no solamente de falla estructural, problemas en los materiales, en la durabilidad. Ojo, les espero a ustedes un futuro negro. Bueno, van a tener trabajo, es lo bueno, pero van a tener que resolver problemas. Pero para resolver problemas, tienen que aprender bien. Quinto criterio,
Defectos de ejecución de la obra. Igual otro. Puede estar bien calculada una estructura. Pero si no hay un buen albañil, un buen ingeniero que haga seguimiento, haga la supervisión, el albañil construye como sea, van produciendo fallas, no hormigonan bien, no controlan bien el acero, el hormigón, ponen cualquier acero, cualquier hormigón y ya entran los defectos. Entonces, todo esto se hace un levantamiento en los países estadísticos. ¿En qué caso se da esto? Y en función de eso se van aplicando los valores del cociente de seguridad. Si es un país que no respeta mucho, que hace como sea, y aquí hemos empezado, hasta ahora todavía el albañil no hace el que hace, ¿no ve? Y ustedes van a comprar el acero y les venden, no saben ustedes cómo está ese acero. O el albañil mezcla, bueno, ahora ya usan mezcladora. Antes en el suelo nomás batían. Pero igual, 20 palas, ¿no? ¡Sas! 1, 2 a la mezcladora, están se llenan. Tanto de arena, 20 de grava, y hasta la mezcla. Pucha. No van a tener resistencia. De que puede ser en algún caso se acerque. Pero eso es casualidad. Y eso produce las fallas en las piezas y lógicamente los materiales. Hay defectos de ejecución. Eso eleva el cociente de seguridad. Y por último, por la magnitud de los daños que sufriría una catástrofe parcial o total de una estructura. El caso de una universidad. Si ese edificio, yo quiero poner cociente de seguridad, va a ser cociente de seguridad alto, porque en caso de que colapse, pucha, hay una cantidad de jóvenes tremendos que pueden morir. Entonces se aplican cocientes de seguridad altos a las universidades, escuelas. Pero por ejemplo, un puente que es bien importante, no digo que no sirve. En este caso, el cociente de seguridad por los daños causados por una catástrofe, o sea, vidas humanas, van a morir unos cuantos, no como en una escuela cuando falla. En este caso, se bajará para el puente. Y para la estructura de una universidad se subirá. Pero, lógicamente, las hipótesis de cálculo del puente tienen que tener hipótesis de primera, calculistas. Todos estos 6 criterios se juntan para obtener un solo valor de n. Fíjense, toda esta discusión de gente experta solamente para decir que n es 2, 3, 3, 5, 4, 1, 5, no sé. Nosotros, bueno, como ejemplo, en el caso del acero, vamos a colocar la tensión proporcional. Ustedes cuando hagan un acero dulce, un acero cociente, la afluencia o la tensión proporcional va a estar en los 2800. ¿Ya? Y dividir entre un cociente de seguridad, por ejemplo de 2, la tensión admisible va a ser 1400, que es el dato que vamos a dar. Acero, tensión admisible 1400. Y así, para cada material se determinará cuál es el cociente de seguridad. Nosotros no vamos a determinar, no tenemos la capacidad. Tenemos que ver, habrá que hacer estudios. Pero ahorita asumimos valores admisibles de otros países. Entonces, lo que vamos a dar a continuación son valores académicos, pero muy cercanos a la realidad. Para los materiales más comunes, para el acero dulce o el Steel One, 2.100.000, el módulo de elasticidad longitudinal. Aprovecho la tabla para dar el módulo de elasticidad transversal, que más adelante vamos a definir. Y la tensión admisible, como hemos demostrado aquí, es 1400. No sé si aquí me va a permitir, no. Es como fotografía esto. Sí, ya. 1400. Para la fundición, donde se agrupan los diferentes elementos de fundición, está en 1.000.000 el módulo de elasticidad, su pendiente, de kilos centímetro cuadrado. Estamos con las unidades técnicas. El módulo de elasticidad transversal 5 o 500.000. 5 por 10 a la 5 o 500.000. La tensión admisible de la fundición está aproximadamente por 1.200 kilos centímetros cuadrados. Para el cobre,
su módulo de elasticidad longitudinal 1.300.000. G, 425.000. Su tensión admisible 700 para el cobre, es más bajo. El bronce, 1.100.000 E, 450.000 G, y no tengo el valor del admisible. El aluminio, 800.000 el módulo de elasticidad, o sea, ya no es 1.000.000, es más bajo. El módulo transversal es 300.000, y la tensión admisible es 1.150. La tensión normal, no el signo. En la madera tenemos una gran variedad de especies de madera. Y vamos a generalizar entre los más conservadores. 100.000 el módulo de elasticidad transversal, o 1 por 10 a la 5. El transversal no damos porque es muy variable. Y tomamos como tensión admisible igual un valor conservador, 80 kilos centímetros cuadrados, para la madera de construcción. ¿Ya? Bueno. El hormigón, igual, hay tanta variedad de hormigones. Aquí vamos a tomar un hormigón tipo de baja calidad, un hormigón antiguo, donde el módulo de elasticidad es de 140.000 kilos centímetros cuadrados. Su transversal, por la variabilidad, no tenemos. Y la tensión admisible, que es muy baja, conservadora, a nivel conservador, es de 45 kilos centímetros cuadrados. Su cima admisible. El granito, la piedra de granito, del que están hechos los adoquines, 500.000 su módulo de elasticidad transversal, perdón, longitudinal, transversal no damos, y tampoco tenemos un valor de la tensión admisible. Estos valores en principio vamos a dar como valores de referencia, que se acercan a la realidad, pero no han sido determinados acá. Y con eso vamos a entrar al dimensionamiento de piezas, que lo vamos a hacer el día de mañana. Activen sus cámaras. Bueno, está comprendido. ¿Qué dudas tienen? Ya hemos hablado de, efectivamente, de las curvas tensión-deformación, su agrupación en 3, del comportamiento elastoplástico del acero, de la tensión admisible que nos va a servir para dimensionar, y los valores que hemos dado, tanto el módulo de elasticidad como la tensión admisible, para calcular académicamente. O sea, en los problemas que les dé, ustedes tienen que usar, a no ser que de otro valor, tienen que usar los valores de la tabla. Ahora, ¿qué hacemos en la práctica? Y además, tenemos que estar preparados nuevos materiales. Cada vez entran, no los conocemos. Vamos a decir, en la universidad no he llevado, aquí no hay tutía. Caramba, nuevo material, ya. Saco una muestra, llevo al laboratorio. Como es nuevo material, haré un estudio. Hablaré con el ingeniero. Bueno, ustedes todavía son alumnos, pero si ya soy profesional, hablaré con el responsable del laboratorio, le diré, ingeniero Echazú, o el ingeniero Gallardo, tengo este material que no se conoce. No sé, podemos hacer un convenio para que alguien de la carrera que esté egresando pueda hacer un estudio. Y hay un muchacho despierto, ya, yo voy a hacer. Muestrea, revisa normas, ve de qué manera se hace en otros países, aquí saca probetas, fabrica probetas con ese material, con el asesoramiento de los ingenieros se ensayan, se hace un tratamiento estadístico, se obtienen tensiones, módulos, comportamiento, y llegamos a conocer. Esa es la forma. Además, toda la vida vamos a tener nuevos materiales jóvenes. Cada 6 meses, cada 3 meses está apareciendo otro material. La ingeniería es dinámica. Lo que van a terminar de estudiar en estos años ya va a estar desactualizado. No por eso van a decir, ahora soy un ingeniero desactualizado. Caramba, tienen los conceptos para poder averiguar, ver, analizar y dar respuestas. Para eso están formando.
No hay aquí que no he visto, no me han enseñado. Ajá. Y es por eso que las facultades, las universidades que hacen investigación son las que van formando de mejor manera a sus ingenieros. Las privadas no tienen laboratorios, no hacen investigación. Nosotros tenemos que aprovechar nuestros laboratorios y ahí hay que hacer las tesis y eso nos va a ayudar a conseguir trabajo también. Bueno, preguntas, dudas sobre lo que hemos visto el día de hoy. Ingeniero, Sí, ¿qué dice? entonces podemos afirmar Fuerte, estas hábleme, frases. Cintia. Ya, está bien. Podemos afirmar estas dos frases, le voy a decir. La primera es que a una afluencia menor, una resistencia menor. ¿Ya? Y la segunda frase sería, si es un material homogéneo, entonces el coeficiente de seguridad sería menor. Sí, porque es más conocido. O sea, mientras más homogéneo sea, es más conocido, más garantizado. Entonces, pongo coeficientes de seguridad menores, porque no tengo mucha duda. Mientras más heterogéneo sea el material, no lo conozco. Entonces mi coeficiente de seguridad tiene que ser mayor. Como está en el denominador, claro, me va a bajar la tensión. Pues. Por eso son mayores. Es inversamente proporcional, por eso. Está bien. Listo. ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta? Tienen que ir preguntando, porque si no se quedan con las dudas y arrastran sus dudas y viene el examen y lo matan porque no han sabido absorber sus dudas. Vayan leyendo, vayan viendo el video, les voy a mandar también. Y mañana pueden hacer preguntas. Estoy abierto, cualquier pregunta. Y como les he dicho el día de ayer, pueden preguntar cualquier tipo de pregunta, hasta con el riesgo de equivocarse. Todos nos equivocamos. Pero no hay por qué tener vergüenza. A veces decimos, por no, que no me critique, no hablo. ¿No? Aquí nadie se va a reír, nadie tiene que reírse. Todos estamos aprendiendo. Solamente en el examen ya no me preguntarán. Mientras tanto, pueden preguntarme lo que quieran. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, interesante la materia. Y es que estamos iniciando. No se van a cansar de ver materiales solo para la construcción. Ojo, no estoy hablando de otros materiales que, por ejemplo, ven los metalurgistas. Otros materiales que no usamos en la construcción, el estaño, el litio. No nos metemos eso. Entonces son rocas, aceros, hormigones, ladrillos, cales, yesos, asfaltos, suelos y elementos estructurales, o sea, viguetas, clavos, alambres, tejas, tanques de fibrocemento, no tanques de agua. Todo tenemos que saber cómo verificar la calidad. Y eso es puro concepto. Y es ensayo. Hay que sacarle el jugo a nuestros laboratorios. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 10, ¿ok? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego. Hasta mañana, ingeniero. Caramba, no me quiero ir.